Hola, bienvenidos a Entre Líneas, un espacio para los amantes de las letras. Te saluda Zaira Gómez y en este episodio viajaremos al pasado, pero no a cualquier pasado. Hoy vamos a hablar de una novela que nos encanta porque es historia, denuncia y homenaje al mismo tiempo. Estamos hablando de Con la misma herradura del escritor hondureño Ramón Amaya Amador, pero antes hablemos un poco de su autor. Ramón Amaya Amador, reconocido escritor y poeta hondureño, nacido en Olanchito Lloro un 28 de abril de 1916 y falleció en Bratislava, actual Eslovaquia, el 24 de noviembre de 1966 en un accidente aéreo. Dato curioso es que el cuerpo de Ramón Amaya Amador descansa en una cripta especial de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Esta fue construida en Tegucigalpa y sus restos fueron repatriados y depositados allí 11 años después de su fallecimiento. Entre sus obras más destacadas, ellas son consideradas patrimonio cultural y literario de nuestro país. Entre estas obras destacan títulos como Prisión Verde de 1945, Amanecer de 1947, El Indio Sánchez de 1948, Bajo el signo de la paz de 1952, Constructores de 1957, El Señor de la Sierra de 1957, Los Brujos de Yamatepeque de 1958, Memorias de un Canalla de 1958, Biografías de un Machete de 1959, Destacamento Rojo de 1960, El Camino de Mayo de 1963, Cipotes de 1963, también está Jacinta Peralta de 1964, Operación Gorila de 1965, Morazaneida de 1966, la cual es parte de una serie histórica de 5 tomos y el primero es Los Rebeldes de la Villa de San Miguel. El libro fue escrito en 1963. El título de la novela hace referencia a un hecho histórico citado por el historiador Jesús García Añoveros, donde 2 soldados de Daza asesinaron a un jefe indígena Tahuaca clavándole una mano en un árbol con una herradura. La novela de Amaya Amador refleja la tragedia de los pueblos originarios y su resistencia frente a la conquista española. De esto va esta historia. Y ahora imaginen la escena. Siglo XVI, una expedición avanza por la región de Tegucigalpa en la Mosquitia hondureña. En la selva espesa, donde hay ríos interminables, el calor sofocante y al frente frailes y soldados con la cruz en una mano y la espada en la otra. Entre ellos, estos frailes, está el capitán Alonso de Daza, junto a frailes como Esteban Verdelete y Juan de Monteagudo. Su misión oficial es evangelizar, pero seamos claros, su misión real era buscar riquezas y someter a los pueblos indígenas. Y aquí llega el episodio que da el nombre al libro, y es que es imposible de olvidar. 2 soldados capturan a un cacique Tahuaca, lo torturan, lo clavan a ese árbol del que habíamos hablado y con la misma herradura de un caballo lo dejan allí hasta que muere. La verdad que es una escena brutal, pero más que un hecho aislado, es el símbolo que podemos ver de toda una época de violencia, de una época que deshumaniza. Amaya Amador narra con tal fuerza en este libro que casi podemos sentir estar en ese lugar. En la novela, esta expedición no solo enfrenta la resistencia indígena, sino también el propio infierno de la naturaleza. Por ejemplo, los ríos traicioneros, las montañas que parecen nunca acabar, la pérdida de hombres y animales y la selva que se convierte en un personaje más implacable y testigo cómplice silenciosa de lo que está sucediendo. Amaya Amador combina realidad histórica con ficción para mostrarnos un retrato completo, la ambición de los colonizadores, la fe usada como un arma y la resistencia de quienes no estaban dispuestos a entregar su tierra y tampoco su dignidad. Cabe aclarar que esto no es todo oscuridad. Entre las páginas también hay mucha memoria, hay homenaje.
El autor nos recuerda que estos pueblos originarios tenían sueños, tenían afectos y una historia que merecía ser contada. Ese dolor no debe olvidarse de que esa lucha incansable en que añoraban su pasada libertad, llena de colores y armonías, en el sentido de comunidad, aún vivía dentro de ellos. Esto es lo que destaca el autor. En pocas palabras, podemos decir que Con la misma herradura es una novela que nos hace viajar, pero también nos incomoda. Nos mueve, nos obliga a mirar de frente a un pasado que aún deja huellas en nuestra actualidad. Y si nunca has leído a Ramón Amaya Amador, este libro es una puerta perfecta para conocerlo. Y créeme, después de recorrer estas páginas, verás y nos daremos cuenta que algunas cicatrices de la historia todavía las llevamos con la misma herradura. Y bueno, si lo vemos ahora desde el simbolismo que Ramón Amaya Amador usa Con la misma herradura, la herradura no solo es el objeto físico con el que se tortura al cacique, sino que también es un símbolo de poder, ese poder que oprime y somete. Lo más hermoso de las obras de Amaya Amador es que no pierden actualidad, se pueden leer en cualquier momento y parece la Honduras de hoy. Hoy esa herradura podría representarse con varias caras. Una de ellas que vemos muy latente es la corrupción y el abuso de poder que asfixian a quienes quieren un cambio en el país. 2. La pobreza estructural que impide a miles de personas acceder a la educación, a la salud y a las oportunidades. Y 3. La violencia y el crimen organizado que, seamos sinceros, nos mantienen como comunidades enteras bajo el miedo y el control. En otras palabras, la herradura moderna no clava físicamente la mano de nadie, pero sigue inmovilizándonos y dañando vidas a través de sistemas injustos, tanto desde el poder como desde abajo, y decisiones que siguen beneficiando a pocos y afectan a muchos. Parte de lo que habla el autor es que como de forma detallada nos crea una imagen en nuestras mentes, y eso es increíble, de cómo vivían y el aspecto de los indígenas, sus trajes, el contraste de lo que eran antes y lo que eran en ese momento, y cómo detalla cada personaje y su entrañable manera de conectarnos con las víctimas de esta represión. Sin duda alguna, el autor sabe cómo transportarnos al momento en que se escribe esta obra. Y si nos detenemos a pensar, las herraduras actuales son un tema que podríamos discutir por mucho tiempo. Aparte de los puntos que ya mencionamos, podemos abordar aún más temas. Y es que hay muchos temas importantes sobre las herraduras actuales que nos esclavizan y hoy en día nos someten a un ente mayor. Podríamos continuar hablando sobre el sistema que se ha creado por medio de la política. En medio de un mundo que quiere gritar la libertad, que queremos exponer nuestras ideas, que queremos un cambio y un bien para el país, ¡pum!, aparece la herradura de la ideología política que clava nuestra mano en alza, esperando a que en nuestro silencio moramos lentamente. ¿De qué manera? Ahora pues todas las personas se pueden distinguir por un tinte político. El problema para nosotros como ciudadanos es que ya no hallamos, en el caso político que estamos cercanos a las elecciones, no sabemos por quién votar. Buscamos quién es el peor, vemos quiénes son los peores candidatos y quiénes pueden ser los menos peores candidatos, quiénes son menos corruptos. A ese nivel hemos llegado. Y si no estamos de acuerdo con lo que habla el poder, con lo que habla el gobierno, se nos pone la herradura de que somos entonces del otro partido político o de la oposición. Si se habla de lo que se está haciendo mal oposición, ¡pum!, nos ponen la herradura del otro partido político también. Entonces, de cierta manera, estamos sesgados. Nos obligan a callar o nos obligan a autorregular nuestras palabras o autocensurar lo que pensamos y lo que sentimos, todo con el sentido de que no se nos vaya a encasillar en ninguna de estas partes políticas.
El punto también que deberíamos abordar un poco más es la herradura que nos somete dentro de nuestros barrios, nuestras colonias. En mi caso, yo vivo en un barrio que sí tiene bastante problemática con el crimen organizado. Y sí es triste ver que somos esclavizados a esto. Gracias a Dios, en mi caso no pasa esto, pero si vemos los casos de aquellas empresas, aquellas personas que luchan por salir adelante, aquellas personas que con tanto esfuerzo ponen su pulpería, su negocio, quieren ser emprendedores, ¿y qué pasa? Llega el famoso impuesto de guerra. Llega el famoso cobro de la renta, la extorsión o como se le llame, como ustedes le conozcan. Y esto es lamentable que los sigamos viendo en un país en pleno 2025, en donde se cree que las tasas de inseguridad han bajado y vemos las noticias también repletas de dolor, de luto de los familiares que simplemente ese día se levantaron a trabajar. Simplemente ese día, como aquellos indígenas, era un día más, un día lleno de oportunidades en donde los abrazaba la naturaleza de la montaña, la paz y la calma de los ríos y de los valles. Muchos hondureños hoy en día nos queremos levantar con esa expectativa de que hoy voy a prosperar, hoy voy a salir adelante, hoy voy a seguir con mi vida, hoy voy a traer el sustento a mi casa, hoy voy a tratar de que Honduras sea un país mejor. Y viene un individuo, a veces menor de edad, que simplemente toma un arma y con eso nos somete a la delincuencia del país. Que con eso nos somete a entregar nuestras pertenencias que con tanto amor y tanto sacrificio las pudimos obtener. Que nos amedrantan, que no nos podemos subir a un bus o a un taxi sin el miedo o sin la zozobra de ver de quienes nos rodean y que el Señor nos guarde no sean delincuentes. Creo que es una de las herraduras más pesadas con la que vivimos actualmente. La persecución en muchos aspectos, también tenemos la herradura de la ideología política, sea cual sea la profesión, sea cual sea tu fe. No vamos a negar que de cierta manera nos pone en un punto crítico, menos cuando la ideología cristiana se somete a la ideología política, que son temas que no deberían ser ni compatibles, no deberían ni estar en la misma oración, pero muchos pastores y obispos o curas usan los altares hoy en día para fomentar el odio político, para fomentar sus ideologías, para decirle a la gente que, por ejemplo, si el pastor es afiliado o le gusta algún partido político, le diga a su población o le diga a la feligresía, le diga a la congregación, vota por este partido, este candidato es el mejor, esta persona es la que nos va a sacar de lo que está pasando en Honduras. No nos engañemos, este tipo de herraduras no debemos dejar que nos las pongan y nos ceguen y nos repriman. No, cada uno de nosotros somos pensadores, por eso es importante la lectura, que nos llenemos nuestra mente de cultura, que nos llenemos nuestra mente de aquellas personas que conocen, que son sabias, y que no nos sometamos al qué dirán o a cualquier corriente de pensamiento que nos vengan a imponer. Hablando de eso, algo que ha sido muy marcado en nuestra generación es la tecnología. Es una herradura que creo que también vale la pena mencionar, la herradura de la tecnología. ¿Por qué? ¿Por qué, Zaira, entre líneas, un lugar donde es un espacio para libros, vamos a hablar de la tecnología? Porque resulta que la tecnología sí tiene mucho que ver. Nos oprime, nos llena la mente de ideas que a veces ni siquiera sabemos si son correctas o incorrectas, si son reales o si simplemente son noticias falsas. Las ideologías políticas, religiosas, sociales, todas están contenidas en ese aparatito, el cual llamamos teléfono móvil o smartphone. Eso nos ha sometido, incluso nos tiene sometidos de tal manera que todos nos dormimos con él bajo nuestra almohada. Nos somete de tal manera que al despertarnos, aquellos que creemos en Dios, por ejemplo, no decimos gracias Señor por un día más de vida, sino que lo primero que hacemos es meter la mano bajo la almohada y revisar qué son las nuevas noticias, qué es la nueva tendencia que ha pasado en el mundo.
Un doctor que hace poco visité decía: en la actualidad nos estamos desvelando sin razón alguna. Antes los desvelos eran atribuidos al trabajo bastante cansado, a las personas muy estudiosas o a aquellos que el día no nos ajusta para terminar nuestras labores. Pero hoy en día nuestros jóvenes se están desvelando solo y sencillamente por esa herradura tecnológica. Simplemente por pasar viendo redes sociales y llenando nuestra mente de aquello que nos nutre. Lastimosamente hoy en día, que es donde más tenemos información, que es la generación que tiene más acceso inmediato a la información, somos la generación más analfabeta. Somos la generación que menos razonamos. Somos la generación que menos educación tenemos. Somos la generación que somos más dependiente del internet y de la tecnología que nunca. Y esto, en vez de ser un avance en la humanidad, nos está idiotizando y llevándonos a llevar nuestros pensamientos, nuestras mentes, someterlos ante creadores de contenido, someter nuestras mentes ante las personas que son populares simplemente en internet y a someter nuestras mentes a pensamientos que son incorrectos y que no son nada provechosos para nuestra sociedad. Y esto ha sido todo por hoy, esta historia llena de venganza, arte literario y reflexión que nos lleva como sociedad a preguntarnos qué herraduras nos oprimen actualmente, qué podemos hacer ante tal situación. Bueno, nos seguiremos encontrando en un próximo episodio de Entre Líneas, un espacio para los amantes de las letras, y recuerden seguir cultivando sus mentes con la lectura. Me despido, soy Zaira Gómez, hasta la próxima.